Vamos a nuestro bloque de El caso de la semana. El caso de la semana es el caso de la persona que subía de un piso a otro en su casa, en su edificio, que antes lo podía hacer perfectamente bien, y ahora cuando termina de subir el primer piso, llega al segundo piso, cansadísimo. Va con su médico. Dice: doctor, me canso mucho, estoy muy cansado. A ver, el médico lo examina, le hace muchas preguntas, lo examina, le agarra algo raro aquí en el vientre, en el abdomen, y dice: señor, ¿usted ha notado esto? ¿Qué cosa, doctor? Acá, mire. Y ahí hay como una papaíta adentro. No, lo examinan. Cáncer del colon. Y el paciente le dice al médico: doctor, ¿qué tiene que ver el que yo me estaba cansando con esto del cáncer del colon? El doctor Luis Vera Valdivia, él es médico oncólogo de la Clínica Internacional y nos va a ayudar en los dos próximos bloques a hablar sobre el cáncer del colon. Doctor Vera, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias por la invitación. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes con toda la audiencia del Perú. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros un sábado al mediodía en el estudio de RPP Noticias para compartir sus conocimientos con nuestros oyentes. Doctor, le cuento, todas las semanas hacemos esto, ¿verdad? De que a raíz de un caso que parece medio raro, síntomas, vamos a una enfermedad y ya usted escuchó el caso. Esto de la anemia en una persona, en un adulto mayor generalmente, que termina siendo un cáncer del colon, es relativamente frecuente, ¿verdad? Es muy frecuente, ¿no? Hablando de cáncer de colon en particular, el cáncer de colon, uno de los síntomas ya tardíos suele ser a veces el sangrado a nivel rectal o a nivel junto con las heces, ¿no? Entonces, cuando el paciente evidencia sangre en las heces es porque ya tiene un tumor relativamente grande o grande directamente. Lo importante en este caso es evitar llegar a esos estadios. Claro, y lo primordial sería, digamos, detectarlo. La prevención. Pero digamos, cuando ese paciente pregunta: ¿qué tiene que ver que yo me canse? ¿Por qué estaba tan cansado y usted me dice que tengo cáncer del colon? ¿Cuál es la explicación? Bueno, lamentablemente eso es lo que vemos en la realidad día a día, que muchos pacientes llegan con diversos síntomas que aparentemente no tienen que ver, en este caso puntual, con el cáncer de colon, pero lo más probable es que este paciente ya ha hecho metástasis a nivel pulmonar. Entonces, la metástasis, es decir, la extensión del cáncer del colon que se ha ya trasladado hasta el pulmón o la pleura, donde va a generar probablemente líquido pleural, y eso va a disminuir la capacidad respiratoria del paciente y eso es lo que le va a generar el cansancio. Claro, y una quizás un poquito más antes, porque lo que usted dice es cierto, cuando avanza puede dar eso, quizás una más frecuente y que es preocupación de los internistas es anemia. Cuando un paciente desarrolla anemia en sus 60, 70, una anemia que le baja hasta 8, es que ha estado perdiendo sangre por la caquita y ni cuenta se ha dado, y por consecuencia del cáncer. O sea, es la anemia lo que le ha provocado ese cansancio que para cansado todo el tiempo, y la anemia secundaria a que el tumor ha estado perdiendo sangre que el paciente ni ha visto. Sí, eso es correcto, ¿no? Ese también es otra de las causas de la fatiga o el cansancio, que tiene un sangrado masivo, continuo, mejor dicho, a lo largo del tiempo, y va a generar una anemia severa que definitivamente va a traducirse en un cansancio o fatiga en el paciente. Claro. Ahora, doctor, usted es médico oncólogo, usted ve pacientes, generalmente, bueno, igual me pasaba a mí cuando yo estaba en oncología médica, recibíamos los pacientes ya diagnosticados para darle los tratamientos. La impresión suya, en general, como médico oncólogo, le quiero preguntar, en el Perú, ¿usted cree que el cáncer del colon, del intestino grueso, es una neoplasia que está aumentando en el Perú? Sí, definitivamente sí. ¿Por qué lo dice? ¿Qué es lo que está observando? Yo más o menos tengo 20 años en la especialidad, y cuando yo empecé a estudiar la carrera, el cáncer de colon no era tan frecuente en nuestro medio. Sabíamos por literatura que es mucho más frecuente en los países occidentales desarrollados como Estados Unidos, Europa, pero actualmente en nuestro país es la tercera y cuarta causa de cáncer entre la población adulta.
Y el Yo número de había leído que pacientes era ha la quinta, incrementado. o sea que usted nos está diciendo que es tercera, cuarta, porque yo leí datos del año pasado que decían, según Globocan, que era la quinta. Sí, exactamente. Según también Globocan, está, digamos, depende también cómo se tome, si tomamos la población femenina o masculina. No puede haber una ligera variación en ese sentido. El hecho es que está aumentando y usted en sus 20 años de práctica ha notado ese aumento, está recibiendo más pacientes con cáncer del colon para su tratamiento con quimioterapia. Así es, en efecto. El problema principal es que se diagnostican en estadios tardíos la mayoría de los pacientes. Exactamente. Vamos a hacer una cosa, doctor. Le ruego, por favor, que nos permita tomar la última pausa del programa. Cuando regresemos vamos a eso. Vamos a hablar sobre prevención y detección precoz de nosotros en su espacio vital, edición fin de semana, en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Estamos en el caso de la semana, que era el caso de la persona que se sentía cansada, no podía subir ni siquiera de un piso a otro, va al médico, el médico le dice, señora, usted tiene una anemia terrible, señor, tiene una anemia. Cuando lo estudian le descubren un bulto en el vientre, cáncer del colon. ¿Qué había pasado? Que el cáncer estaba creciendo, sangraba, pero en poca cantidad, la persona ni cuenta se daba, en varios meses se anemizó y eso lo llevó al médico. Cáncer del colon. El doctor Luis Vera Valdivia, él es médico oncólogo de la Clínica Internacional, está con nosotros, él está en los estudios de RPP Noticias, y vamos a hablar, y esto nos dijo que esto se ve frecuentemente, y nos ha dado una advertencia, señora, que está escuchando el programa. Nos ha dicho que él, en sus 20 años de médico oncólogo, ha notado algo preocupante, que el número de casos de cáncer del colon está aumentando en el Perú. Antes, es cierto, en los 80s, 90s, era una rareza, eso era de Estados Unidos, de Europa. No, ahora está aumentando en nuestro país. Por eso que es importantísimo hablar de prevención y detección precoz. Doctor Vera, el cáncer del colon, al igual que el cáncer del cuello del útero, es uno de los pocos cánceres que tiene prevención y detección precoz, goza de ambas. Denos una idea cómo es la prevención del cáncer del colon y en qué se diferencia de la detección. Claro que sí. La prevención consiste en reducir los factores de riesgo que pueden sumar para que una persona desarrolle cáncer de colon. Y esto se da a lo largo de la vida, ¿no? Entonces hay que modificar nuestros estilos de vida. Lo importante es tener estilos de vida saludables que tengan que ver sobre todo con la alimentación. Es muy importante tener una alimentación saludable que sea rica en fibras, en frutas, reducir el consumo de grasas saturadas, evitar la obesidad, y esto va de la mano con hacer ejercicio. La actividad física es muy importante. Hay otros factores que también pueden coadyuvar en el desarrollo del cáncer, como es el consumo de tabaco, el consumo de alcohol. Son todos estos factores que están a nuestro alcance, que los podemos modificar y de tal modo reducir el riesgo o la posibilidad de desarrollar cáncer a lo largo de la vida, ¿no? Muy bien, o sea, qué interesante, ¿verdad? Parece que usted hubiera hablado como cardiólogo. Y le digo esto porque cuando a un cardiólogo le preguntamos, doctor, para prevenir las enfermedades del corazón, nos hubiera dicho exactamente lo mismo que usted nos ha dicho. O si le hubiéramos preguntado, doctor Vera, a un endocrinólogo, doctor, ¿qué se puede hacer para reducir el riesgo de diabetes? Nos hubiera dado el mismo discurso. O sea que nuestros oyentes tienen que entender que el estilo de vida saludable, que todo el tiempo se machaca en este programa, alimentación saludable, comida hecha en la casa, cocinada todos los días, evitar alimentos procesados, ultraprocesados, bebidas azucaradas, hacer actividad física, eso se cumple perfectamente bien para la prevención del cáncer del colon. Entonces, desde la niñez, un estilo de vida saludable importante. Ahora, ¿qué cosa es detección precoz? ¿En qué se diferencia de la prevención? Es en tratar de detectar la enfermedad, y en este caso que se ha desarrollado, en estadios lo más tempranos posibles, porque cuanto más temprano se diagnostican, la posibilidad de curar al paciente es bastante alta, a diferencia de que se diagnostica en estadios tardíos. Y ahí la importancia también de la educación, en todo caso, a nivel sanitario, ¿no? Porque es decir, que el paciente aprenda, o las personas en general aprendan a reconocer algunos síntomas que podrían ser llamativos y que lo deberían llevar al médico para un examen regular, como podría ser, por ejemplo, cambios en los hábitos intestinales, periodos alternantes entre diarrea y constipación crónica, baja de peso, obviamente si notan sangrado ocasional en las heces. Entonces, todos estos síntomas que va presentando el paciente deberían alertarlo para que vaya a la consulta
y sea explorado por el médico. La detección precoz finalmente sería, como se estuvo conversando, con un estudio simple en heces para detectar sangre oculta en heces, que eso puede advertir claramente que pueda tener alguna lesión en el colon, y finalmente, si es el caso, hacer una colonoscopía, porque este es el examen de oro, digamos, que va a diagnosticar o encontrar un tumor a nivel de dicho órgano, ¿no? Muy bien. Quiero ir a lo que usted dijo de los síntomas. Doctor, esperar síntomas ya es tarde, ¿no? En realidad el cáncer del colon no da absolutamente ningún síntoma, doctor. Cero síntomas. Entonces esperar a estar cansado, esperar a botar sangre, esperar, doctor, eso ya es el final del camino. A eso no hay que esperar, ¿cierto? Correcto. Claro, ningún síntoma. El cáncer del colon no da ningún tipo de síntoma. La persona que ya baja de peso, la persona que ya bota sangre con el pupú, la persona que ya se nota algo en el vientre, doctor, ya el cáncer está avanzado. La idea es que la gente vaya a hacerse su detección precoz, como usted nos dice, cuando no tiene ningún síntoma. Eso es correcto. El problema quizás es nuestro sistema sanitario. Nuestro sistema sanitario es un sistema recuperativo y no preventivo, ¿no? Entonces no hay la cultura que las personas vayan a un chequeo de salud. Las personas generalmente van ya cuando están enfermas, ¿no? Cuando sienten alguna molestia. Correcto, por eso es la idea de tener preventorios, de tener centros de salud que hagan la prevención, pues es algo que hemos tratado de hacer hace muchísimo tiempo en los preventorios para que la gente vaya, así como lleva el carro para el cambio de aceite, igual, vaya y lleve su cuerpo para un cambio de aceite y que le hagan la prevención en el preventorio. Pero bueno, entonces existe detección precoz y la detección precoz debe hacerse cuando no se tiene síntomas. Doctor, por lo que usted ha observado y se ha observado en muchos lugares del mundo, ahora el cáncer del colon se está presentando en gente más joven. No sé en su práctica cuáles son los pacientes más jóvenes, pero ahora ya se está viendo eso en personas en sus 40. Antes era en los 50 y eso ha obligado que en Estados Unidos se cambie la edad del chequeo. Antes era de 50 para arriba, ahora es de 45 para arriba. ¿Ha observado usted mayor número de gente joven en su práctica a quienes le tienen que dar quimioterapia para cáncer del colon? Sí, en efecto, ¿no? Cada vez vemos pacientes más jóvenes, inclusive pacientes de 20 años, ¿no? Esos son los menos, pero son excepciones, pero por encima de los 30 años ya hay pacientes con cáncer de colon. ¿Tenemos reglas, doctor, usted que es oncólogo, tenemos reglas, tenemos guías específicas para que se diga, en el Perú el chequeo del cáncer del colon, la detección precoz debe empezar a esta edad o es al tuntún, a la inspiración de los médicos? No hay una guía definida respecto a un programa definido en todo caso para el diagnóstico precoz del cáncer de colon, ¿no? O sea que es lo que uno lee, lo que algunos 45, otros 50. Bueno, o sea, uno tiene que hacer prevención a partir de los 40, dependiendo de la población que se está evaluando. Pero como guía nacional me refiero del sistema sanitario, no tenemos una definida. Existe. Muy bien. Ahora, el examen de sangre oculta es algo que la gente hace en su casa, ¿verdad? ¿Qué tipo de examen de sangre oculta es el que se usa en el Perú? Existe el convencional, que es el sangre oculta en heces, que era el estudio químico de buscar sangre oculta, pero también existe un estudio ahora inmunológico que puede detectar de manera, digamos, más fehaciente que es sangre lo que está justamente a nivel sanguíneo, a nivel de las heces, lo que puede alertar, digamos, que sí hay algún sangrado a nivel de recto. El método inmunohistoquímico, pero eso no está disponible para todos. Ese es el problema, ¿no? O sea, son los recursos con los que se cuenta en cada uno de los institutos de salud de nuestro país. Yo creo que todavía en muchos de nuestros centros de salud, hospitales, están usando el método del Téveno, que es del siglo pasado. Sí. Así es, en efecto. Creo que 100 años tiene ese examen, seguimos con la época de las carretas. Muy bien, la colonoscopía entonces es el examen estándar y dorado para la detección precoz, porque la colonoscopía, increíblemente, tiene las dos, puede permitir la prevención, porque si yo hago la colonoscopía, que se hace después de la limpieza del colon, se introduce el tubo, se mira el 1,5 metros de intestino, si yo encuentro un pólipo y lo saco, estoy previniendo que ese pólipo algún día se pueda convertir en cáncer, pero de repente encuentro un pólipo que ya está inflamado y me sale que es cáncer, estoy haciendo detección precoz. ¿A qué edad deben empezar las colonoscopías? ¿A qué edad empiezan en el Perú?
Si el paciente tiene factores de riesgo hereditarios, es decir, si los papás, los tíos han tenido cáncer de colon u otro tipo de neoplasias y tiene el paciente alguna molestia, debería empezarse, digamos, cuando el paciente tiene alguna molestia. Pero en general se empieza a partir de los 40, 45 años. 40, 45 años. Muy bien. Aquí en Estados Unidos es 45 años la edad de inicio, a no ser, como usted dice, que hay antecedente familiar fuerte. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. De verdad, gracias por compartir sus conocimientos con nuestros oyentes. Gracias también a usted, doctor, y gracias a toda la audiencia. Muchísimas gracias. El doctor Luis Vera Valdivia, médico oncólogo de la Clínica Internacional